procesionaria del pino no solo es peligrosa para los árboles, puede provocar reacciones tanto a personas como a animales. Hoy te explicamos qué debes saber para prevenir y actuar correctamente. La procesionaria del pino es una oruga que se desplaza en fila y tiene unos pelos urticantes que contienen unas sustancias que producen en el contacto directo reacciones alérgicas en el sitio donde tocan. Puede ser el contacto directo o incluso en el aire que esté cargado de estos pelitos puede dar reacciones incluso a distancia. También vías respiratorias, nariz, ojos, pero sobre todo donde suele dar síntomas es en la piel. La oruga que produce esto es de la familia de las mariposas y da síntomas cuando está en una de las fases suyas de crecimiento, que es cuando pasa de huevo a oruga. Y cuando la solemos ver es cuando baja del árbol y se entierra en el suelo para evolucionar a mariposa. Clínicamente, las reacciones que solemos observar suelen ser reacciones en piel tipo urticaria, en realidad es una urticaria de contacto, aunque hay algunos pocos pacientes que tienen reacciones que pueden ser severas, incluidos anafilaxias o shock anafiláctico. Es muy poco frecuente. Lo que nos orienta en si esta reacción es una reacción inmunológica o no inmunológica es sobre todo en qué lugar se localiza la erupción, es decir, en las zonas que están expuestas y están destapadas, si aparecen ahí es lo normal. Lo que es poco frecuente es que estas reacciones aparezcan en las zonas que están cubiertas por ropa. Si pasa eso, nos hace sospechar más que la reacción puede ser inmunológica y que tenga potencialmente más gravedad. La mayoría de las reacciones no son inmunológicas, son irritativas y locales. ¿Qué síntomas suelen notar en humanos cuando tienen este tipo de reacción? Pues habitualmente un picor muy intenso y suelen aparecer abones en las zonas expuestas, como unas ronchas y que pican mucho. A veces podemos tener estornudos, nos pueden hinchar los ojos y puede dar tos. En los casos que pueden ser más graves, podría incluso llegar a un shock anafiláctico. Es muy poco frecuente. Tenemos que tener en cuenta que los humanos hay dos patologías previas que son agravantes de estas reacciones. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, los pacientes que tienen dermatitis atópica, que es una piel que es mucho más sensible de lo normal, es una piel con tendencia seca, es una piel muy reactiva, entonces estos pacientes normalmente lo sufren más y lo sufren peor. Y el otro grupo de pacientes que probablemente es un factor agravante son los pacientes que ya de base tienen una urticaria crónica. Si tienes una urticaria crónica y te expones a un ambiente donde hay procesionaria o tocas procesionaria, pues probablemente esa urticaria te empeorará, porque encima de una urticaria crónica vamos a añadir una urticaria de contacto por la procesionaria, entonces se te va a sumar las dos cosas. Como hemos dicho antes, los síntomas son no solamente en humanos, sino también en mascotas, sobre todo gatos y perros, pero sobre todo los perros. Pensemos que los perros tienen mucha facilidad para ir olisqueando por todas partes y claro, si tienen curiosidad, ven a la procesionaria, se acercan, la intentarán o tocar o la intentarán morder o la intentarán oler y lo que le va a pasar pues que estornudará, le picará la nariz, se le hinchará la nariz y se la come, puede tener vómitos, dolor abdominal, puede tener muchas cosas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico y en base a la anamnesis. No hay una determinación específica de laboratorio para la procesionaria. Y antes sí que había algunos laboratorios que tenían la determinación en PRIC para procesionaria, pero ahora ya no está. Con lo cual, vamos clínicamente. Habitualmente lo que nosotros sí solemos pedir en analítica es ver si hay algún factor agravante de alguna otra alergia que le pueda coincidir en el tiempo y si hay algún parámetro de autoinmunidad asociado a esto. De tema prevención, ¿cómo podemos prevenir que nos pase esto? Básicamente, en la época de actividad de la procesionaria, aquí pensemos en el hemisferio norte, suele ser alrededor del mes de enero, febrero, marzo. Probablemente en las regiones de Sudamérica, que también tengan estos árboles, pues será en los meses contrarios. Lo primero de todo que tenemos que saber, en qué época del año va a ocurrir esto. Lo segundo, en esas épocas del año, si tenemos problemas, ya hemos tenido reacciones con la procesionaria previamente, convendría que evitáramos el contacto con estas zonas.
La otra cosa que tendríamos que hacer es cubrir bien la piel. Al ser una urticaria de contacto, cuanto más expuestos estemos y menos ropa llevemos, pues es más probable que tengamos una reacción más extensa. En el caso de las mascotas, pues conviene tenerlas alejadas de zonas de pinares donde sospechemos que va a haber cesionaria. Muchas veces en pacientes que viven en zonas que hay muchos pinares y no tienen posibilidad de no tener contacto con ellas, nosotros lo que solemos hacer es mantenerles un tratamiento con antihistamínicos durante toda esta estación. Si tenemos un contacto accidental con procesionaria, pues lo primero será quitarla, no estar toqueteando la procesionaria lo menos posible, lavar la zona con agua y jabón y probablemente o tomarnos un antihistamínico o ponernos un corticoide en crema para que vaya disminuyendo la reacción. Como tratamiento, nosotros solemos mandar, muchas veces como prevención en los pacientes que ya tienen síntomas, un tratamiento durante la estación. Solemos mandar antihistamínicos, las dosis que se suelen tomar habitualmente para la urticaria crónica. Se puede o no asociar corticoides, tanto orales como corticoides en forma de crema, que puede ser interesante utilizarlos. Protege tu salud y la de tus mascotas. Comparte este vídeo y suscríbete para aprender más sobre alergia. Combatimos la alergia.